Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues el día de hoy vamos a hacer un análisis de un archivo llamado Datalog que corresponde a una máquina inyectora marca Husky, procedencia canadiense y que tiene como una nomenclatura ser una máquina RF para procesar material reciclado PET. Bien, esta información previamente hay que extraerla directamente de la máquina, este archivo, el cual nos dará un archivo con una terminación zip, y al momento de extraerlo nos va a generar esta carpeta que dice Datalog, y al final de la carpeta podemos encontrar lo que es el archivo que vamos a usar para la revisión. En este caso, en esta máquina vamos a analizar el tiempo de ciclo, que es un tiempo de ciclo que ha estado trabajando por encima del estándar, y vamos a analizar las posibles variables que estén afectando al ciclo en su cumplimiento. Cabe mencionar que para hacer este análisis trabajaremos con un archivo previamente diseñado para facilitar el resultado de la información, y anteriormente había hecho un video similar, pero bueno, en esta ocasión al finalizar utilizaremos la inteligencia artificial, en este caso ya sea ChatGPT o otra herramienta para poder interpretar el resultado. Esto debido a que a veces me preguntaban, oye Alex, pues mira, yo puedo saber cómo hacer las fórmulas en Excel, ya aprendí a hacer gráficos, pero al final del día no puedo interpretar los resultados. Y bueno, tenemos herramientas hoy en día que hay que utilizarlas, lejos de que sea una falta de conocimiento. Estar actualizados con el uso de estas herramientas también es de gran ayuda. Obviamente les recomiendo que tomen algún curso que les pueda ayudar a entender mejor lo que vamos a revisar el día de hoy. Bien, en este archivo encontraremos una hoja que se llama Datalog SPC, donde vamos a poner la información que más adelante vamos a empezar a seleccionar del archivo Datalog original y que nos servirá de referencia para hacer nuestro análisis. Encontraremos también nuestra hoja que dice análisis, donde al haber extraído los datos vamos a colocar los datos necesarios a partir de la columna B3, los datos a analizar. Cerca de más de 10,000 datos son los que vamos a analizar el día de hoy. Pudiéramos analizar cada una de las variables, pero en este caso nos enfocaremos mucho en el tiempo de ciclo y cómo se afectan estas variables independientes a esta dependiente que vamos a revisar hoy, que es el tiempo de ciclo. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Bueno, pues los 10,000 datos distribuidos de diferente manera y nos darán como resultados la información que vemos acá. Para ustedes usan este tipo de herramienta, una de las características que les va a realizar o les va a arrojar son los límites reales. Esos límites reales son calculados en base a la información que ustedes están ingresando. Independientemente de que esté bien o esté mal, la hoja de cálculo realiza el análisis previo y les va a decir cuáles son los límites reales que tú debes de usar en base a esta información que estás enviando. Como les comento, ya sea que esté bien o que esté mal, él te va a decir cuánto debes usar de límite superior, cuánto de límite inferior y cuál es la media que vas a tener. Sin embargo, es necesario tener claro que para cada una de las variables que seleccionemos ya debemos de tener conocimiento de sus estándares, cuál es el target que buscamos y sus rangos más menos o tolerancias que estos manejan. ¿Para qué? Para entonces tener nuestros límites de especificación, que son los que manejan en cuanto al producto, y trabajar sobre ellos y concluir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Asimismo, en la hoja nos dirá cuántos datos están dentro de los límites, cuántos están por encima y cuántos están por debajo, que no cumplen obviamente, y lo cual nos dará la confiabilidad de este análisis. Y así sabremos si lo que estamos viendo es bueno, es malo, o si nos sirve para tomar una referencia. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar abriendo lo que es el archivo del Datalog que les comentaba, que es este, y que previamente le dimos clic y lo extrajimos directamente del archivo que sacamos de la máquina. Vamos a trabajar con las variables primarias que consideramos como críticas
y podemos tener algunas secundarias que impacten, pero en este momento todas son primordiales. Las vamos a manejar como primarias y todos esos datos los vamos a identificar en un color amarillo, tanto la fecha como el cojín de la inyección, que consideramos como un dato crítico, la máxima presión de llenado. Aquí la vamos buscando en los encabezados, todo viene en orden alfabético, las etiquetas, ¿sí? Vamos a ir ubicando cada una de ellas, posición, por aquí viene, máxima presión de llenado, es la que vamos a buscar, que es esta. Vamos a buscar también una variable que es muy importante en estas máquinas, que es el filtro 4, perdón. Ese filtro 4 hace referencia a la resistencia más importante que tiene esta máquina, que si esa temperatura está por debajo de los 270 grados, él tiene un disco, el cual lleva unas mallas para filtrar el material, que si esta temperatura no está dentro de lo que corresponde al trabajo, el disco no va a girar, haciendo que la presión se incremente, la presión de entrada del material se incremente cada ciclo que hace la máquina, hasta llegar en un punto donde satura las mallas de contaminación y es un problema. Entonces por eso es importante esa temperatura. También consideraremos la máxima presión de entrada. Vamos, por aquí viene temperatura, máxima presión de entrada, perdón. Exposición, presión de entrada máxima, es la que vamos a buscar. Presión de entrada del filtro máxima, aquí está. Vamos a ubicar también la presión máxima de salida. Presión del filtro, aquí está. Vamos a buscar también la presión de purga, no la vamos a usar, pero sí vamos a usar la de el diferencial, que es esta, y obviamente nuestro tiempo de ciclo. Por aquí lo vamos a encontrar también. Tiempo de ciclo, tiempo efectivo, por aquí está, tiempo de ciclo. ¿Sí? Estas son las variables que vamos a usar. Entonces, posteriormente de haberlas seleccionado, vamos a empezar a eliminar todas aquellas que no nos sirven. Este es el cojín, perdón, debería de ser el cojín, no el A ni el B, sino el puro cojín, que es el dato general. Esta máquina tiene dos pistones de inyección. Mientras uno recupera, el otro inyecta, por eso es A y por eso es B. Entonces solo usaremos el general. Vamos eliminando los datos que no nos sirven. Y después de ahí seguiremos haciendo la segregación o el descarte de los datos que no nos van a servir para nuestro análisis. Y eliminando celdas vacías que nos permitirán tener errores en la obtención de los resultados que esperamos revisar. ¿Sí? Seguimos eliminando los datos que no nos sirven. Oye, Alex, entonces todos esos datos que estamos borrando, si no sirven, ¿para qué están ahí? Claro que todos sirven. Simplemente que para el análisis que queremos hacer, que es el revisar cómo se ha afectado el ciclo con las variables críticas, consideramos que solo es necesario esa que nosotros hemos seleccionado. Oye, Inge, yo sé que hay otra variable que me puede dar el dato que busco. Bueno, pues ustedes en el análisis, yo les dejaré el archivo ahí en el video. Pueden hacer el análisis entonces con las variables que ustedes consideren, y a lo mejor si obtienen un resultado diferente sería bueno que nos lo compartieran. Y bueno, pues entonces así aprendemos todos, ¿no? Recuerden que esta información es una guía para que ustedes tengan una base, y si ustedes tienen un mayor conocimiento, siéntanse en libertad de modificar el archivo y de buscar una respuesta más concisa
que pueda mejorar sus procesos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables seleccionadas. Ahora lo que vamos a hacer, mediante los autofiltros, vamos a buscar todas las celdas que contengan información vacía o que no tengan información y las vamos a eliminar con el fin de evitar tener malos resultados y poder hacer también interpretaciones equívocas. Vamos a la última, que es el tiempo de ciclo. Y eliminamos esta última que nos aparece. De igual manera, tenemos una columna que nos indica la unidad de medida de cada una de las variables. Esa la vamos a eliminar también. Ok, pues ya tenemos nuestros datos. Vamos a ver cuántos datos son los que vamos a analizar. 9.737 datos en total. Recuerden que tenemos una capacidad de análisis en nuestra hoja de trabajo hasta de 10.000 datos. Esta información nos la vamos a llevar a nuestro otro archivo, directamente a la hoja que dice Datalog SPC, y aquí la vamos a pegar y las pegamos. A partir de aquí y de ahora vamos a trabajar exclusivamente en esta hoja y nuestro archivo, el Datalog, ya no lo ocupamos, lo cerramos, no lo guardamos para no guardar los cambios y mantener el original. ¿Sí? Siguiente paso que vamos a hacer es hacer las gráficas de dispersión para empezar a ver las correlaciones que hay entre cada una de estas variables con referente a nuestra variable dependiente, que será el tiempo de ciclo. Para que esto sea más fácil, vamos a insertar una nueva columna y nos vamos a llevar la variable del tiempo de ciclo hacia la columna B. Entonces aquí tendríamos nuestra variable dependiente y todas las demás serían variables independientes. Vamos a empezar con graficando cada una de estas variables. Entonces seleccionamos el tiempo del ciclo y el cojín. Después nos vamos a insertar y utilizamos el gráfico de dispersión. Si se dan cuenta, nos puso el gráfico casi hasta abajo de los datos. Entonces, para que sea más sencillo, cortamos el gráfico y nos lo llevamos hasta acá. Es importante también darnos cuenta que el gráfico de la variable dependiente, que es el tiempo de ciclo, nos la muestra directamente en el rango donde estamos, nuestro eje de la X, y no lo queremos ahí porque si no, entonces la dispersión no es la correcta. Vamos a seleccionar los puntos y vamos a modificar esto. Seleccionamos los datos, seleccionamos la variable independiente, la modificamos, y lo que nosotros buscamos es que en la X aparezca lo que son los datos de la variable independiente. En este caso será el cojín. ¿Sí? Y en la Y vamos a buscar que siempre nos muestre los datos de la variable dependiente. Ok, le damos a aceptar. Y entonces aquí la distribución que tenemos ya es correcta. Vamos a aprovechar y vamos a agregar, presionando el segundo botón del mouse o el touchpad, la línea de tendencia.
Si se fijan, nos da en color azul, entonces ahorita la vamos a cambiar de color. Es importante también que cuando hagamos el gráfico de dispersión le pidamos que nos muestre la ecuación del gráfico y el valor de R cuadrado, ¿sí? Vamos después a cambiar el color de la línea del gráfico. Vamos a hacerla un poquito más gruesa para poderla interpretar mejor. Entonces cerramos. Esto mismo vamos a ir haciendo con cada una de las variables independientes. Entonces le toca al filtro 4. Seleccionamos el filtro 4. Seleccionamos también el tiempo del ciclo. Creamos el gráfico de dispersión. Y repetimos los mismos pasos que hicimos con el anterior. De lo que buscamos es que los datos mostrados en el eje X sean los de la variable independiente, que en este caso serían los del filtro 4, y los de la variable dependiente sean mostrados en el eje Y. Que la variable dependiente siempre será bien. Aquí hemos terminado con todas las variables. Tenemos los gráficos de dispersión. Vamos a mencionar algo así muy rapidito en cuanto a estos gráficos. Por ejemplo, en el caso del cojín, tenemos el resultado de R al cuadrado, donde el 12.85% representa la afectación que tiene el cojín. Es decir, como es una variable negativa, entre mayor sea el cojín, menor es el tiempo del ciclo. Si fuera positiva, sería que entre menor sea el cojín, mayor será el tiempo del ciclo. En el caso del filtro 4 vemos algo no tan significativo, 1.17% de afectación de esa variable en cuanto al tiempo del ciclo. Sin embargo, es importante, ya lo vamos a mencionar ahorita más adelante, aunque ya lo mencionamos. Tenemos la máxima presión de llenado con 2.82, tiene alguna afectación, pero no tanto. Tenemos la presión de entrada del filtro de 0.06%. Tenemos la presión de salida del filtro de 0.26 y la presión del diferencial de 4.24%. Entonces, si vamos viendo los que tienen más alto porcentaje de presión del diferencial, esa es una positiva, 4.24.
tenemos la máxima presión de llenado 2.82 y con 12 la del cojín. Sin embargo, el cojín puede verse afectado por otras, por las mismas variables. Entonces, vamos a partir de ahora a hacer los datos de regresión para tener un poquito más de confiabilidad en lo que estamos revisando. Y bueno, para eso vamos a hacer uso de nuestra herramienta de analítica de datos en la misma hoja de Excel. Vamos entonces a analizar todas las variables, la correlación que hay entre ellas, y vamos a usar lo siguiente. Nos vamos a ir a datos, análisis de datos, vamos a seleccionar la regresión, coeficiente de corrección, ¿sí? Y aquí vamos a coeficiente de correlación, y aquí vamos a darle aceptar. Aquí nos dice qué es lo que queremos revisar, cuál es el rango de entrada, y lo que vamos a hacer aquí es, como queremos saber cómo se afectan estas variables entre sí, seleccionarlas todas completas. Ok, cuando ya las tenemos todas completas, vamos a seleccionar el rango de rótulos porque tenemos encabezados, y aquí le pedimos que nos la ponga en una hoja nueva y después nos la traemos acá. Bien, ese es el resultado de lo que acabamos de pedir. Entonces, en la columna B tenemos el tiempo de ciclo, que es 1, es el 100% cuando estando bien, y la afectación que tienen estas variables en cuanto al tiempo del ciclo. Hablando exclusivamente de esta, vemos que el cojín tiene 0.35, el filtro 0.10, la máxima presión de llenado es negativa también, la presión de entrada del filtro 0.077, presión de salida menos 0.05 y la presión del diferencial 0.20. Vamos a llevar esta información a nuestra hoja de Datalog, donde estamos analizando todos nuestros valores y podamos después hacer una conclusión más precisa, y la vamos a pegar a partir de aquí. Ahora vamos a hacer nuestra regresión múltiple. Entonces vamos a poner en la herramienta de análisis de datos. Ahora usaremos ya no el coeficiente de correlación, sino la regresión. ¿De qué contra qué? Vamos a seleccionar aquí el rango de la variable dependiente, que en este caso es el cojín, con todo el encabezado, ¿sí? Y en el rango de las X habíamos mencionado que van las variables, todas las independientes que pudieran tener alguna acción directa con esta variable dependiente. Seleccionamos rótulos en una hoja nueva y luego nos la traemos a nuestra hoja, le damos a aceptar, y esta es la información que nos da como un resumen. La vamos a llevar a nuestra hoja del Datalog. Y bien, aquí ya tenemos nuestro análisis completo de cómo se está comportando cada una de las variables en cuanto al tiempo del ciclo. Podemos ver a grandes rasgos que el cojín, la presión máxima de llenado y la presión diferencial del filtro en cuanto a P o probabilidad son las que tienen una afectación directa con el ciclo. Sin embargo, les comentaba hace un momento, si esta parte no se puede interpretar tan solo de ver los datos, podemos recurrir a ciertas herramientas. Bien, para dar inicio al uso de la herramienta de la IA, nos vamos a llevar entonces todas las gráficas de dispersión que hemos creado. Y vamos a iniciar con esta información preguntándole
la interpretación de estos datos. Vamos a usar Copilot para iniciar con el análisis y le vamos a poner, yo generalmente le pongo siempre lo mismo. A pesar de que es una IA, es necesario que genere un entorno normal y que no piense que es algo robotizado. Le decimos, tengo estas gráficas de dispersión. Por favor, ayúdame a interpretarlas. Y le pegamos los puntos, las gráficas de dispersión, y vemos que nos pone. Bien, y aquí tenemos entonces la interpretación que nos da. Dice, claro, aquí tienes la interpretación de tus gráficos de dispersión y lo que indica sobre la relación entre las variables independientes y el tiempo del ciclo. Dice 1. Evaluación general. Cada gráfica representa una relación entre una variable independiente y el tiempo del ciclo, en su respectiva línea de regresión en rojo y su coeficiente de determinación en R cuadrado. El coeficiente R cuadrado indica que el porcentaje de la variabilidad en el tiempo del ciclo es explicado por la variable independiente. Si R cuadrado está cercano a 1, entonces la variable tiene un impacto fuerte. Si R cuadrado es bajo, entonces la variable tiene poca influencia. Si entendemos más o menos esta parte, entre más cercano esté a 1 será un impacto fuerte y cuanto más cerca esté del 0 será uno de menor impacto. Bien, entonces vamos a seguirle. Aquí vamos. Dice análisis individual de cada gráfica. Nos pone ahí, ordenaré las variables de mayor a menor impacto según su R cuadrado. El cojín R2 tiene un impacto moderado, ya que su ecuación Y es igual a menos 1.2262x más 23.923, que es la intersección, y su interpretación dice que existe una relación inversa entre el cojín y el tiempo del ciclo. Si el cojín aumenta, el tiempo del ciclo disminuye. Si el cojín disminuye, pues el ciclo del tiempo aumenta, por alguna razón. Si R cuadrado indica que el 12.85% de la variación del tiempo de ciclo se debe al cojín. Es el 12.85%. En conclusión, es la variable con mayor impacto negativo, pero aún hay otras variables que afectan más. La presión del diferencial del filtro tiene un impacto leve, y en cuanto a su ecuación, que es positiva, dice, hay una relación positiva débil, es decir, si la presión del diferencial aumenta, el tiempo del ciclo también aumenta. El 4.24% de la variación del tiempo del ciclo se debe a esta variable. ¿Sí? Vamos un poquito más para abajo. Dice, en conclusión, permítanme, aquí está. En conclusión, tiene algo de impacto, pero es menos relevante que el cojín. Dice que la presión de diferencial tiene algo de impacto, pero es menos relevante que el cojín. En cuanto a la máxima presión del llenado, tiene un impacto débil. Esto considerando su ecuación, es una relación negativa. Acuérdense que está muy cerca del 0. Y vamos un poquito más para abajo, vamos a la 3. Ahí está. Máxima presión de llenado, filtro 4, su impacto es insignificante. Dice la interpretación de sus ecuaciones, su relación es positiva y es muy débil, está en el 0 también. Su impacto es prácticamente insignificante. Aquí nos dice la presión de entrada, insignificante también. Entonces, presión de entrada no nos importa, presión de salida del filtro, impacto nulo, interpretación negativa, conclusión, no tiene prácticamente ningún impacto. Conclusión general nos dice aquí, ¿qué variables afectan más? El cojín, reduciendo fuertemente el tiempo del ciclo.
la presión del diferencial, aumento leve del ciclo. La máxima presión de llenado, reducción leve. El filtro 4, aumento insignificante en el ciclo. La presión de entrada del filtro, aumento casi nulo del ciclo. Y la presión de salida del filtro, reducción mínima del ciclo. Todos estos resultados nosotros los podemos interpretar directamente en las ecuaciones de regresión que ya hicimos aquí, y son las que le dimos a la IA que nos analice. El cojín está en 12.85, en filtro en 1.17, máxima presión de llenado 2.82, presión de entrada está en 0.06, presión de salida 0.26 y presión de diferencial en 4.24, que es parte de la información que nos pone aquí. Y luego nos dice, conclusión principal, el cojín es la variable más influyente en el tiempo de ciclo y la presión del diferencial del filtro tiene mayor impacto positivo, aunque es positivo sigue siendo débil o leve. Además, las variables tienen muy poca o ninguna influencia. Y dice 4 propuestas de optimización. Dice, si quieres reducir el tiempo del ciclo, ajusta el cojín, ya que es la variable con mayor impacto negativo. Si deseas aumentar el tiempo del ciclo, revisa presión diferencial del filtro, aunque su efecto es moderado. Aquí nos dice, si deseas que el ciclo aumente, pues revisa la presión del ciclo. Yo no ocupo que el ciclo aumente, yo ocupo que el ciclo disminuya, y las demás variables tienen una influencia mínima. Entonces, aquí es importante que entendamos que al menos este tipo de herramientas, como es la inteligencia artificial, aun y cuando le demos los modelos matemáticos, ella interpreta los datos y dice, bueno, si quieres que hay una correlación en cuanto a la presión del diferencial, porque si esta presión aumenta, tu ciclo pues obviamente va a ser más alto. Y aquí nos dice, si quieres aumentar el ciclo, pues haz que la presión del diferencial, su efecto sea más moderado, revisa la presión del diferencial. Si quieres bajarlo, pues haz esto, pero en realidad ella no comprende que tenemos datos estandarizados que nos afectan directamente si la presión del diferencial es alto. Entonces, ahora yo le voy a hacer una pregunta nuevamente para que entienda un poquito más lo que le digo, ¿ok? Bien, aquí yo le puse la siguiente pregunta. Te voy a dar un dato. El estándar del tiempo del ciclo debe ser 1450 más menos 1. Si el ciclo aumenta, hay variación y es un problema. Y si disminuye, más del límite, también. Dicho esto, ayúdame a interpretar las gráficas de dispersión considerando lo mencionado. Y ahí él nos vuelve a decir, ok, dado que el tiempo del ciclo estándar debe ser 1450 más menos 1, cualquier variación significativa por encima o por debajo de este rango representa un problema. Analizaré cómo las variables independientes afectan en el ciclo y si pueden estar contribuyendo a la variabilidad fuera de este límite. Y nos dice aquí, evaluación general de las gráficas de dispersión. La variable con mayor impacto según el recuadrado son cojín, presión del diferencial y máxima presión de llenado. Cojín, mayor efecto negativo en el ciclo. Presión del diferencial, incremento leve del ciclo. Máxima presión de llenado, disminución leve del ciclo. Aquí yo puedo entender que si el cojín es más alto, mi tiempo de ciclo disminuye. Que si la presión del diferencial aumenta, esta incrementa el ciclo. Y que si mi presión de llenado es más alta, disminuye el tiempo del ciclo. ¿Por qué? Porque obviamente acorta esa distancia. Las demás tienen poco influencia. Ahora dice, vamos a interpretar las gráficas según el estándar que le proporcionamos. Dice, el cojín, mayor impacto negativo. Impacto, a medida que el cojín aumenta, el tiempo del ciclo disminuye. ¿Cómo afecta el estándar? Si el cojín es alto, el ciclo puede bajar.
por debajo de 14.40, lo que generaría una desviación fuera del rango aceptable. Acción moderada, controlar el ajuste del cojín. Presión del diferencial, impacto positivo leve pero significativo. Dice que este impacto, a medida que la presión del diferencial aumenta, el tiempo de ciclo también. ¿Cómo afecta el estándar? Si esta presión sube demasiado, el tiempo de ciclo podría exceder los 14.60, lo que generaría un problema en la variabilidad del proceso. Hay que establecer los límites de esta presión y ahorita lo vamos a revisar para evitar que influya de forma negativa en la estabilidad del ciclo. Máxima presión de llenado, el impacto negativo leve. Su impacto, a medida que la presión de llenado aumenta, el tiempo de ciclo tiende a reducirse. Entre más presión tenga, obviamente menos va a tardar en inyectar. Pero si aumentó la presión es porque algo cambió en la morfología, platicábamos hace un momento. Y bueno, las otras variables por ahí están. Esta información que acabamos de obtener aquí, nos la vamos a llevar al archivo y la vamos a poner ahí como una referencia de lo que obtuvimos en este análisis. Bien, ya hemos pegado la información que obtuvimos de la IA en esta parte de acá. ¿Cuáles son las gráficas que pedimos que nos interpretaran? Pues obviamente esas que tenemos acá. Perdón, hay una información que podemos pedirle que nos analice, que es esta de aquí, ¿sí? Vamos a pedirle que nos revise toda esta información y a ver qué nos dice ahora. Y ponemos que nos analice los datos considerando lo que ya le dijimos, así como la variable dependiente y el tiempo estándar de ciclo dado. Y vamos a ver qué nos pone. Bien, nos dice, aquí está la interpretación, evaluación general del modelo que hicimos de regresión. Dice, el coeficiente de determinación 0.27 indica la variabilidad en el tiempo del ciclo. Esto es explicado obviamente por todas las variables. Esto sugiere que otras variables externas influyen. El análisis de variancia ANOVA confirma que el modelo es estadísticamente significativo, con una F de 4.25. Y un valor crítico de F de 0, lo que indica que las variables analizadas sí afectan el tiempo de ciclo. ¿Ok? Interpretación de la influencia de las variables independientes. Ordenaré las variables según el impacto del tiempo del ciclo, considerando lo aumentado, si lo aumentan o lo reducen. Mayor impacto negativo que reduce el tiempo del ciclo. Estas variables disminuyen el tiempo de ciclo en cuanto a ellas mismas aumentan y podrían hacer que el ciclo caiga por debajo de los límites. El cojín dice que tiene una mayor reducción en el ciclo. La máxima presión del llenado reduce moderadamente el ciclo si la presión de llenado aumenta, y la presión de entrada del filtro reduce levemente el ciclo, ¿sí? Vamos a bajarle un poquito. Dice, en conclusión, riesgos. Estas variables pueden hacer que el ciclo baje por debajo del 1440, causando la variabilidad. Y luego dice, mayor impacto positivo en las que aumentan el tiempo del ciclo. Ya vimos las que lo disminuyen, ¿ok? Que son el cojín, el llenado y la entrada del filtro. Ahora, las que lo aumentan, dice que es la presión del diferencial. Es un mayor incremento del ciclo. Cada unidad adicional de presión del diferencial aumenta el tiempo del ciclo en 0.093 unidades.
con una probabilidad del 1.559, lo cual es muy significativo. En conclusión, es la variable con más impacto positivo. Necesita límites de operación. La presión de salida del filtro, entonces, es un impacto positivo moderado, pero pues obviamente también tiene una relación. Vamos a llevarnos esta información que hemos puesto y nos vamos a llevar desde la pregunta que hicimos, ¿sí? Todo lo que nos haya puesto nos da el resumen de cuál afectaría más también. Ahorita lo revisamos. Es muy interesante la información que podemos obtener a través de las IAs. Como ustedes se dan cuenta, si nosotros sabemos usar bien esta herramienta, nos puede dar resultados muy productivos en los trabajos que estamos realizando. Eso no significa que todo lo hagamos a través de la IA. Eso significa que si no conocemos y queremos ir aprendiendo cómo irlo realizando, es una buena herramienta para entenderlo y poderlo interpretar. Esto lo vamos a poner aquí para más o menos tener una referencia de qué fue lo que se hizo. Aquí se evaluó la regresión múltiple y aquí se evaluaron las gráficas de dispersión. Sí, para la regresión múltiple tenemos puesto también desde la pregunta que hicimos, ¿sí? Cómo le preguntamos y todo esto. Cabe mencionar que él va haciendo match con todo lo que vamos preguntando, entonces es importante cómo preguntamos. Aquí, por ejemplo, al final, algo que quiero destacar es que ya vimos dos temas muy importantes. Uno que nos dice que es necesario que la presión del diferencial tenga ajustes en sus límites, y aquí no nos dice nuevamente. Hay que controlar el cojín, hay que ajustar los límites de la presión del diferencial y monitorear esta variabilidad en el proceso. Próximos pasos que nosotros podemos ofrecerle a quien nos pida este análisis es realizar un DOE. ¿Qué es un DOE? Pues es un diseño experimental ahí, donde obviamente no nos lleva 2 horas ni 3 horas. Hay DOEs que llevan días, y bueno, por ahí también hay mucha información en internet que les puede ayudar, y aquí les pongo alguna información más o menos de qué tipo de diseños hay en DOE y qué es lo que hay que hacer por ahí, ¿no? De repente, qué es un DOE, cuáles son los elementos claves y sus variables que le intervienen. Bien, volvamos entonces a esta información. Nos queda un poquito más claro cómo es que esa herramienta nos puede ayudar a entender. Si lo vemos ya a nivel datos y lo sabemos interpretar, nosotros podemos darnos cuenta desde aquí cuáles son las variables que nos pueden estar afectando. Sin embargo, aún en cuanto a la experiencia que se pueda tener, esto con todo el conjunto de información que se tiene en esta herramienta, nos da datos muy precisos de qué es lo que tenemos que hacer. Aunque ya sabemos que el cojín afecta, sabemos que también la presión del diferencial y la presión del llenado, pues bueno, aquí el tema es cómo podemos revisar entonces en nuestra máquina cuáles son los límites que se deben de trabajar. Es importante que conozcamos por parte del proveedor estos límites que la máquina tiene y los podamos setear. Vamos a hacer un análisis empezando por el tiempo del ciclo. En la hoja de análisis nos voy a ir al datalog y me voy a llevar los 9700 y tantos datos que dijimos que tenía, y los vamos a copiar como platicamos en la hoja del análisis a partir de la B3 a manera de solamente valores, ¿sí? Si se dan cuenta, toda la tabla está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Hablamos de que tenemos un ciclo estándar para esta máquina que es de 1450 más menos 0.1.
ahorita ella solo está considerando los datos reales que ella asume que con las cuales debe trabajar esta máquina, que son, por ejemplo, 25.17 sería nuestro límite superior. Es decir, si nosotros le dijéramos a alguien, tu proceso a partir de ahora va a ser considerando los datos que me estás proporcionando, vas a tener un ciclo de 25.17, un promedio de 15.80, y tu ciclo más bajo que vas a poder alcanzar es de 6.43. Pero si vemos los datos claramente, desde que hablamos de un estándar, ya no cumple el estándar que nosotros buscamos. Inclusive difícilmente va a bajar a 6.43 por el tipo de rangos que maneja. Vamos entonces a meterle aquí los datos que nosotros queremos saber si están dentro, están fuera de los límites, y ponemos nuestro estándar que dijimos y nuestro rango de tolerancia. Entonces, bien, todos los rojos están fuera y todos los amarillos están dentro. Si se fijan aquí, ya tenemos en los límites de especificación dados, que son los que nosotros hemos puesto aquí, nos dice que nuestro límite superior para este proceso, que esté establecido bien y que siempre trabaje bien, al menos para medir el ciclo, deberá de ser de 14.60 el máximo, 14.50 el promedio, y si tiene una desviación de 0.1 será de 14.40. Con todos estos datos que hemos extraído en el tiempo del ciclo, nos podemos dar cuenta que tan solo de estos datos, de los 9.737 datos analizados, solamente 2.302 están dentro del límite. El resto está por encima o por debajo, lo cual nos da una confiabilidad del 23.74% del proceso trabajando en la máquina en estas condiciones. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos una máquina que ha respetado el tiempo estándar y no ha tenido esa variación en X tiempo, y nosotros queremos determinar los límites reales, aquí nos va a calcular, inclusive la misma máquina ya te los calcula, pero aquí nos vamos a ver de cierta manera, y aquí nos pondría, si de verdad respetara el estándar, nos pondría el promedio dentro y los límites por encima de los que ha estado trabajando, por encima y por debajo, dentro de los rangos que nosotros ocupamos, y eso usaríamos como en nuestra parametría estándar. En este caso, bueno, esta máquina tiene un rango promedio de 15.80 con todos estos datos que hemos metido, lo cual nos dice que nunca ha alcanzado el ciclo, ¿no? A pesar de que hay datos que están por debajo de los 14.37, esos datos son muy variables, como lo podemos ver aquí en la gráfica, y no están ni siquiera dentro de los límites de especificación que ya tenemos o ya metimos. En cuanto a los límites reales, estamos muy por encima de ello. Vamos a meter un parámetro que revisamos ahorita, que es el de la presión del diferencial. ¿Sí? Vamos a llamarnos la presión del diferencial y lo vamos a analizar. Acuérdense, esos datos deben pegarse como simplemente valores. Bien, volvemos al inicio, todos los datos en rojo, porque no tenemos un parámetro estándar. Según el proveedor, para esta máquina, el límite con el cual la máquina se para, y según lo analizado anteriormente, es a 2000 PSI. Vamos a nosotros a ponerle que no queremos los 1800 no los queremos, porque entonces ante cualquier variación llegaría a 2000. Yo quiero medir este ciclo, esta máquina, al menos que siempre se mantenga en 1400 PSI, y si yo quiero que llegue hasta antes de los 2000, la voy a setear a 1900. ¿Sí? Si se fijan, ahí ya tenemos nosotros más datos en amarillo y pues también muchos datos en rojo. Pero aquí hay un tema, y esto lo podemos revisar muy bien, que nuestro rango promedio alcanzado es de 686, es decir, que ni siquiera está los 1400, es un rango promedio en el que ha trabajado la máquina. La máquina trabaja
entre 600 y 700 como un promedio. Entonces, si nosotros le ponemos 700, el rango promedio que trabaje, tenemos un cambio significativo. Ese es un valor que nos indica que nuestra máquina estaría trabajando bien con esa presión, y que yo espero que la máquina alcance un límite superior al menos de 1400, 1350, y un límite inferior que inclusive puede llegar, vamos a ver cuánto es el mínimo que ha alcanzado. El mínimo son 150. No podemos dejarle 150 porque entonces también pues estaremos teniendo una presión del diferencial muy baja. Yo creo que el mínimo que ha alcanzado, que son 150, 300, estaría bien. Entonces buscamos que nuestros límites estén aquí en 300, ¿sí? Entonces si le ponemos aquí 300, nosotros estaríamos cerca de los 1000 como un límite, pero sabemos que esta máquina alcanza datos de 1000 con muchas veces. Entonces estaríamos teniendo también muchos paros en la máquina. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Podemos ponerle un promedio estándar, que la máquina trabaje lo que platicamos hace rato, 1000. Si está en 1000 y baja a 300, serían 700. Vamos a ponerle aquí 600, para que entonces sí ya esté cerca de los 400 y esté en su límite en 1600. ¿Qué va a pasar si la máquina trabaja en un promedio de 600? Bueno, pues entonces inclusive pues seguirá estando dentro, ¿no? Por debajo de la media, pero siempre dentro del proceso. Si llega a 1500, igual por debajo de la media, por encima de la media, pero dentro del proceso. Todos estos valores están por debajo y son cuando la máquina puede tener alguna diferencia. Si nosotros vemos ahorita cuántos datos tenemos dentro, tenemos 9415 datos dentro del proceso. Datos por encima, es decir, que están por arriba, son 60%, 60 datos, y por debajo 262 datos. Esto nos da una confiabilidad del proceso de 96.69%. Si nosotros queremos seguir manejando o buscando el proceso adecuado que nos dé el 98%, solo es cuestión de ir moviendo aquí los datos y seteando en este lado la mayor cantidad de datos. Si le ponemos 650, obviamente pues van disminuyendo, ¿no? Y nos damos cuenta que nos vamos acercando hacia el casi 100% de la confiabilidad del proceso. ¿Eso es lo que queremos? Pues sí nos gustaría tenerlo en el 98%, pero entonces la máquina, como les comentaba, deberá estar seteada a 1650. Tal vez que la máquina no se pare, pero que sí nos avise que hay un problema, porque sabemos que si esta máquina llega a tener arriba de estos datos de 1800, de 2000, la máquina va a empezar a tener paros. 99.37 de confiabilidad, creo que está súper excelente para manejar en esa máquina estos límites de 1700, 1100 y 300, considerando que por encima hay 40 datos y por debajo hay 21. Bien, esa es la manera en la cual nosotros podemos ir analizando los datos, si conocemos o no conocemos la información de los límites. Esto nos puede ayudar mucho a entender qué es lo que ocupamos hacer, cómo establecer los límites, considerando los datos reales que tenemos. Si nosotros no usamos la herramienta correctamente, siempre vamos a tener esas variaciones. Y bueno, el resultado lo vamos a poder ver al final en esta gráfica. Como lo vemos aquí, sí, los datos, hay muchos datos que están por debajo de la media, pero siguen estando por encima del proceso, o dentro del proceso, perdón. ¿Ok? Entonces lo que buscamos nosotros es que esos parámetros estén dentro del proceso, y para que eso suceda debemos entender qué es lo que tenemos que hacer.
con los parámetros que tenemos ahorita. Ahora bien, oye, entonces ya nada más, si ahorita tengo mi máquina que me está generando muchos problemas, vengo, meto los datos y voy a la máquina y le pongo 1700 de límite superior y 300 de inferior, y automáticamente se me quitan los problemas. No, esto quiere decir que estos parámetros te ayudarán a entender que cuando tu máquina genere datos por encima, tienes un problema y debes atacarlos. Como bien veíamos hace un momento en la herramienta de la IA, si la presión del diferencial no tiene límites, esta representa un problema para el tiempo de ciclo, y aquí lo importante es entender por qué la presión del diferencial ha aumentado. ¿Sí? ¿Qué ingreso yo a mi máquina para que la presión del diferencial tenga un cambio? Generalmente pues, es la materia prima. Pero ¿qué hace que aumente la presión del diferencial también? Si mi masa cada vez está más dura, obviamente le cuesta más trabajo al material fluir por el filtro. Tengo que entender que entonces también debo revisar mis temperaturas. En esta parte del análisis la tenemos bien sencilla. Cojín, presión de diferencial, y por ahí veíamos otra, la máxima presión de llenado. Cómo estas variables están siendo afectadas o por el material o por la máquina, para que es importante entonces hacer un DOE o bien un Kaizen, un Ishikawa, algo que nos permita entender qué es lo que está pasando. Bien, por ahí les voy a dejar el archivito. Espero que les haya sido de gran ayuda esto, que les ayude a entender. Si tienen dudas en cuanto al diseño del archivo y todo esto, pues igual me preguntan por ahí. El archivo se los voy a dejar con esta información. Le voy a dar guardar ahorita para que se guarde como tal, y así es como se los voy a proporcionar. Si no lo pueden descargar, me avisan. Y bueno, aquí está toda la información que vimos hoy. Si ustedes la quieren eliminar, la pueden eliminar. Ya la tienen aquí directamente en el Datalog, ¿sí? Igual se las voy a ir eliminando de una vez para que no les haga ruido ahí en cuanto a la información, y no se pregunten de dónde salió esta cosa, porque pueden entender que a veces es confuso. Como comentamos hace un momento, esta información es relevante para una inyectora Husky. Sin embargo, todo este tipo de metodologías se puede usar en cualquier problema, siempre y cuando recabemos los datos. Nosotros podemos hacer un análisis del comportamiento de esas variables y obtener la correlación de cada una de ellas. ¿Sí? Bien, muchas gracias.